Entonces continúo con este testimonio. Este hombre hizo un pacto con Satanás y le pidió al diablo que le diera gracia, una gracia satánica. Entonces este individuo hizo un pacto con un demonio que se llama Rasputín. Sobre eso hay un tema, una canción. Rasputín es un demonio. Dios en algún momento, el Señor me dejó ver este espíritu inmundo. Rasputín es un diablo que mide como 80 centímetros de altura. Es gordo, barrigón, tuerto, mueco, calvo. Es un demonio horrible, asqueroso. Este hombre hizo un pacto con Satanás y Satanás le mandó a ese demonio para que el demonio lo ayudara en su plan, en su propósito. La falsa gracia. Falsa gracia. Es lo que la gente llama comúnmente la química. Uy, le veo química. Uy, mucha química. Hay química, siento química. Esa palabra, por todos lados uno oye a la gente decir esa palabra. Y sí, resulta que este tipo, toda clase de mujeres que el tipo veía, pues que no eran cristianas, que estaban normalmente en el mundo, las mujeres, ¡ay! Pero y ese perfil griego, y el tipo era horrible. El tipo era un tipo bien, era un tipo de muy mal aspecto, ¿sí? Tenía una nariz como la de Pinocho, ¿sí? Tenía unas orejas como las de elefante Dumbo. El tipo era de muy mal aspecto. El tipo no conseguía, no levantaba ni polvo. Y entonces él hizo un pacto con Satanás para que Satanás colocara en él una gracia satánica y pudiera conseguir novia. Y sí, muchas mujeres solteras, casadas, viudas, señoritas, jovencitas, adolescentes, lo miraban al tipo con una química, lo que la gente llama química, una cosa muy fuerte, una cosa muy especial. Y resulta que por ese hombre estaba orando mucha gente. Dentro de esa gente estaba orando la mamá se convirtió al evangelio, la familia se convirtió al evangelio, y empezaron a orar por el hombre. Entonces al tipo, un día lo tocó el Señor Jesucristo. Él recibió a Jesucristo, pero él había hecho un compromiso con el diablo. Él le había vendido el alma al diablo, se le había cambiado por una falsa gracia satánica. Y yo recuerdo que la liberación de este hombre duró como 4 horas. Imagínense, había firmado una escritura con Satanás, le había vendido su alma al diablo. Y es impresionante la liberación. Estábamos en una iglesia muy grande en cierta parte de la ciudad. Estábamos ministrando a este hombre, y cuando empezamos a ministrar a este hombre hubo una manifestación demoníaca terrible, y se manifestó un demonio, un principado, que en el mundo secular, en el mundo no cristiano, para que usted me entienda, este demonio, este principado es conocido con el nombre de remolino. Así se llama el demonio, lo llaman en el mundo secular, en el mundo sin Cristo, lo llaman remolino. Este demonio maneja un grupo de demonios que se llaman los porteadores, así se llaman, porteadores, y manejan algunas de las fuerzas de la naturaleza. Manejan el aire, manejan el viento, los huracanes, el agua, etcétera, etcétera. Este demonio llamado remolino empezó a manifestarse reclamando el alma de este hombre, que Satanás lo había mandado a este hombre, porque este hombre había hecho un pacto con Satanás mediante una escritura. Había firmado una escritura con el diablo, y el diablo había venido por el alma del tipo, del hombre. Se manifestó ese demonio. Yo recuerdo que cuando ese demonio se manifestó, había como unos 4 perros en un edificio dentro de la misma iglesia. Abajo quedaba el patio y el edificio quedaba más arriba, un edificio como de 3 pisos. Habían unos perros grandísimos, habían unos Rottweiler. Y cuando ese demonio empezó a manifestarse dentro de la iglesia,
esos animales empezaron a gritar y ¡au, au, au! Y se escondieron. Esos animales se metieron por allá debajo de unas sillas, por allá se escondieron en un tercer piso. Yo estaba con otra persona allí, 2 personas más, que me estaban acompañando en esa administración de liberación, y cuando esas personas vieron la furia, yo la primera vez que veía este principado manifestarse en una persona, conocido con el nombre de Remolino secularmente, cuando estas personas vieron que ese demonio empezó a manifestarse, vaya, estas personas fueron a salir corriendo. Yo les dije: un momentico, si ustedes en este momento se van de este lugar, yo no respondo por lo que les pueda pasar. Dios está con nosotros, vamos a aprenderlo de la mano de Dios. Y ese demonio empezó a manifestarse con un viento huracanado, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, dentro de una iglesia. El techo de toda esa iglesia voló, literalmente voló por los aires. Era puro eterní, eran tejas de eterní. Una teja de eterní es muy pesada. El cielo raso era de icopor, y ese demonio empezó a bramar. Empezó a bramar, se manifestó dentro de esa iglesia, y ese demonio empezó a bramar, y todo el techo de esa iglesia voló. Quedó el roto apenas de donde entraba el sol y donde entraba el agua. Todo el techo voló. Yo recuerdo que las sillas, empezó a botar las sillas, unas sillas de esas rimas. Ese demonio empezó a levantar esas sillas y empezó a tirárnoslas, y nosotros nos escondimos. Era una iglesia, nos escondimos detrás de un púlpito, sí, detrás de un atril, y esas sillas volaban como misiles, estallaban contra la pared, las sillas volaban. Una matera que había que pesaba como media tonelada. Yo a usted le puedo mentir, pero a Dios no le puedo mentir, escúcheme, y yo no le estoy exagerando, yo le estoy diciendo delante de Dios Todopoderoso que un día le vamos a dar cuentas. Había una matera en forma como de tazón, pero esa matera pesaba como media tonelada. Eso estaba lleno de tierra dentro de la iglesia, y dentro de esa matera habían unas palmas, y esa matera empezó a flotar en el aire. Yo no sé si era un espíritu de telequinesia que la levantó, porque esos demonios de telequinesia, hay un grupo de demonios de telequinesia que eran los que trabajaban con David Copperfield, con David Copperfield, eran los que trabajaban con esto y con muchos magos, y alzan cosas, alzan objetos muy pesados, hacen desaparecer cosas. Era tan enorme la presión del aire, el huracán que había dentro de esa iglesia, que lo ocasionó este demonio llamado Remolino, que esa matera se levantó y voló contra una pared y la cuartió. Media tonelada de peso contra una pared de concreto, y la abrió por la mitad. El demonio quería matarnos como fuera, nos tiraba sillas. Había un escritorio, que ese escritorio era un escritorio de madera lleno de libros. Para levantar ese escritorio tiene que ser que le saquen todo lo que tiene. Un escritorio grandísimo, para levantar ese escritorio tiene que ser que le saquen todo lo que tenga, y tienen que alzarlo por ahí unos 6 o 8 hombres. Y ese demonio levantó ese escritorio y empezó a volarlo dentro de la iglesia, y lo sacó por otra pared, rompió la pared y sacó ese escritorio. Era una cosa, era la hora llegada, era una cosa impresionante. Y yo levantaba mi mano y yo le decía: la sangre de Cristo tiene poder. Te reprendo, demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas, demonio? Mi nombre es Remolino, maldito. Te voy a destruir. Esta alma le pertenece a Satanás. Satanás me mandó a cobrar el alma, y yo hablaba: no me voy hasta que no mate este maldito. Y nosotros ahí con esas otras 2 personas toteadas ahí del miedo. Esas personas decían: hermano, yo me voy. Si usted se va, yo no respondo. Si usted se va, ese demonio, ellos huelen el miedo, y si usted no se para duro, esos demonios lo matan. No se vaya, Dios está con nosotros. Aquí está Jesucristo, vamos a pelearle. Y empezamos nosotros a reprender a ese diablo. Te atamos en el nombre de Jesús, te atamos, te vas, suelta. El alma de este hombre ya le pertenece a Jesucristo. Jesucristo la acaba de tomar, y empezamos una guerra contra este demonio.
Y a lo último, después como de 2, 3 horas, después de haber acabado con la iglesia y con todo lo que había dentro de esa iglesia, el demonio dijo: me voy, maldito, pero yo volveré. Y bramaba. Salió de ese lugar. Miren, yo no le estoy mintiendo, se lo digo en el nombre de Jesucristo. Salió ese demonio de ese lugar. Cuando salió de ese lugar, afuera habían unos drogadictos en una esquina fumando marihuana, fumando hierba. Habían 5 drogadictos. Salió ese demonio. ¿Y cómo sería la ira de que no pudo hacerle nada al hombre que le había vendido el alma a Satanás, ni a nosotros? Que cogió 3 drogadictos de esos y los tiró a una casa de 2 pisos, los levantó y los tiró. A los otros 2 los tiró en media carretera para que los pisaran los carros, porque allí pasaba una avenida. A los 10 minutos teníamos la policía allí, la defensa civil, la Cruz Roja, todos los organismos de seguridad del Estado, paramédicos, bomberos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo le vas a explicar tú que es un demonio? Si la gente dice que la palabra de Dios dice que las cosas espirituales para el hombre natural son locuras, no las puede entender. No las puede entender. Imagínate, estaba la policía, estaba la defensa civil, estaba la Cruz Roja, estaban los bomberos, estaban los paramédicos, ambulancia, hasta el ejército llegó, porque eso, imagínate, eso parecía que eso hubiera habido una guerra ya, una guerra, y sí hubo una guerra, en cierto nivel hubo una guerra. ¿Tú te imaginas los ángeles de Dios allá controlando ese demonio para que ese demonio no fuera a matar? Se fue. Ese mismo demonio, escúchame, ese mismo demonio, ese mismísimo demonio, fue el que se le manifestó al apóstol Pablo. En la Biblia, en el libro de los Hechos, es conocido como Euroclidón. Euroclidón. Si tú te lees el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 13 en adelante, la tempestad en el mar, dice, Hechos 27, 14 dice: pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Iban 276 personas, la mayoría eran presos de esas personas. Se le apareció un ángel a Dios en la embarcación, donde le dijo que la embarcación había sufrido pérdidas, pero que no se iba a perder ninguna. A mí me gustaría que tú te leas todo este capítulo de Hechos 27, versículo 13, todo el capítulo, si es posible, desde el 27 hasta que termine todo. Allí te habla de la fuerza de ese demonio. Ese mismo demonio llamado Euroclidón, ese mismo demonio le tumbó las paredes a los hijos de Job y se los mató. En el libro de Job, capítulo 1, tú lo encuentras, todo el capítulo 1, tú lees, y ese mismo demonio llamado Euroclidón es el que ataca a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Es el que ataca y se presenta en forma de huracán, pero es con viento, es huracanado. Y ese demonio arranca paredes, tiene categorías, como todos lo sabemos: categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Hace unos 2 o 3 meses se iba a manifestar ese demonio en México, Euroclidón, ¿sí? Como destruyó a Katrina en los Estados Unidos, a todo Katrina lo acabó, sacó todo el agua del mar. Ese mismo demonio iba a destruir hace como unos 3 o 4 meses a toda la Ciudad de México, y mediante la oración de la iglesia, mediante la oración de un poco de gente, Dios lo echó fuera de México, y pasó lejos de México y hizo algunos destrozos, pero no serios. Y eso es lo que yo le digo a la gente: mira, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho hoy para que no estés más en el sacerdocio. Yo a medida que vaya pasando el taller, yo te voy a hablar de los demonios y su operatividad. Yo te voy a hablar cómo operan geográficamente, cómo se mueven, ¿sí? Cómo actúan este tipo de demonios, en particular, cómo son enviados para destruir ciudades, cómo son enviados para destruir pueblos, cómo son enviados para destruir personas, etcétera, etcétera. Todo en su debido tiempo. Ahora sí,
después de darte esta mínima, pequeñísima información, entonces sí vamos a entrar en el tema de hoy, en el seminario de hoy, que lleva por título El poder de la simbología. El tema que vamos a ver hoy se llama el poder de la simbología. Y vuelvo y te repito, todo esto yo te lo voy a demostrar bíblicamente. Si yo te enseño a ti algo que no es por la palabra, tú me puedes llamar hereje, yo no me enojo por eso. Sí, mira, es más, yo te voy a dar mi WhatsApp. Mi WhatsApp es más 57 304 más 57 304 48 65 482. Este es el número de mi WhatsApp. Lo voy a poner para que tú quede allí grabado. Mira, la cámara lo va a tomar para que tú lo vuelvas a ver. Esta es la iglesia cristiana Dios de Pactos. Somos una iglesia de guerra. Somos una iglesia que está bajo una personería jurídica. Somos una ONG. Somos una fundación. Y somos una iglesia cristiana. ¿Me estás entendiendo? Y somos una iglesia de guerra, de liberación. Somos una iglesia de intercesión. Por eso hicimos un grupo que se llama, por guianza del Espíritu Santo, hicimos un grupo que se llama Los Gedeones. Los Gedeones. Porque después de que terminemos los talleres, vamos a estar orando por cosas grandes y Dios se va a glorificar. Que haya un huracán en Estados Unidos, que lo que haya, que el diablo quiera venir, o cualquier juicio de Dios, vamos a pedirle al Señor, conforme a su plano, a su propósito, ¿sí? Que conforme a su bondad, lo que sea, o alguien está enfermo, o alguien necesita conseguir un empleo. Para eso son los gedeones, para que todos intercedamos. La Biblia dice que si uno o dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que digamos, lo que pidamos será hecho por el Padre Celestial que está en los cielos. Juan 14, 14, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces mira, te repito, el tema que vamos a ver hoy se llama el poder que tiene la simbología. La simbología. Hay simbología de Dios y hay simbología satánica. ¿Me estás entendiendo? Hay simbología de Dios y hay simbología satánica. Pero hoy te voy a hablar de la simbología satánica. Escúchame con atención. El poder que tiene la simbología. Isaías capítulo 27, versículo 9. Isaías 27, 9. Para que tú lo analices en tu casa, con tu Biblia, estudies. No todo lo que te metan por los ojos, no te lo comas. Todo lo que te digan, no te lo tragues. Recuerda, te recuerdo, en el nombre de Jesucristo, no todo lo que brilla es oro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Isaías capítulo 27, versículo 9, dice así: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto de su remoción de sus pecados, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten más los símbolos de acera. Símbolos, estoy hablando de la simbología, símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Tú sabes que Satanás ha engañado a la humanidad. El diablo es el príncipe de este mundo y ha engañado a la humanidad con toda cuanta desgracia y cuanta mentira y cuantos cuentos se inventa, y la mayoría de la gente se lo cree. La simbología a lo largo y a lo ancho de la historia humana ha jugado un papel muy importante en el mundo espiritual. Esta es una de las herramientas más poderosas que usa Satanás para cautivar las almas de los incautos. Vamos a ver qué piensa Dios de la simbología. Esto es importante. A través de la escritura. Qué bueno que tú en tu casa puedas mirar esta escritura, Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Dice, Ezequiel capítulo 8, versículo 6 en adelante.
Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Está hablando el Eterno, está hablando Dios. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, le está diciendo el Señor al profeta Ezequiel. Esta palabra que Dios le está revelando al profeta Ezequiel es para enseñarle las abominaciones, las cosas tan desagradables, las cosas tan perversas, tan depravadas que estas personas están haciendo. Escucha con atención. ¿Qué hace el pueblo cristiano a causa de la ignorancia? Y dice así: he aquí en la pared un agujero, versículo 8. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y he aquí una puerta, versículo 9. Y me dijo: entra, le dijo a Ezequiel, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Versículo 10. Dice el profeta Ezequiel: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Yazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario y su mano, y subía una nube espesa de incienso. Versículo 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no ve Dios, Dios ha abandonado la tierra. Versículo 13. Me dijo después: vuelve aún, verás abominaciones mayores. Dios le dice: vuelve aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta, dice, de la casa de Dios que estaba al norte, y he aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es una deidad maligna, sí, Dios denominado, conocido como, es una deidad babilonia, Dios que pedía todo el tiempo ser adorado. Endechar es, esta palabra endechar, habían un grupo de mujeres endechando a Tamuz, es decir, a esta deidad babilónica. Le estaban llorando, le estaban gritando, las mujeres le estaban suplicando, lo estaban adorando. Esto significa la palabra endechar. Estas mujeres estaban ahí derretidas con este demonio, ofreciéndole todo tipo de libaciones, todo tipo de cantos, todo tipo de ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces, impresionante todo este tipo de cosas. Versículo 15. Luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo de Dios, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Dios y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrados hacia el oriente. Vemos pues aquí el disgusto de parte de Dios tan tremendo, refiriéndose a estos cristianos que adoraban e idolatraban pinturas hechas en la pared de diferentes deidades malignas y diversas simbologías. Satanás, te repito, aprovecha toda esta ignorancia y toda esta herramienta de la simbología a su favor para atar, cautivar al mayor número de personas que más pueda, especialmente, ojo, al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Ahora te voy a explicar. Ya tuviste
por la palabra, tú lo puedes ver allá en tu casa. ¿Sí? Dios le muestra al profeta Ezequiel: ven, te muestro las malvadas abominaciones que estos hacen en oculto, sin que nadie los vea, porque ellos piensan que Dios no está viendo, que Dios abandonó la tierra. Y habían una cantidad de grafitis pintados en la pared: serpientes, culebras, símbolos, bestias, formas de bestias, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas abominables, ¿sí? Refiriéndose al mundo espiritual, a los demonios. La gente adoraba a través de estas formas simbólicas a los demonios. No obstante, escúchame con atención, no obstante, hoy en día eso no ha cambiado. ¿Me estás poniendo cuidado? No obstante, te repito, esas prácticas hoy en día no han cambiado en lo absoluto, en lo más mínimo. Hoy en día eso se sigue ejerciendo. Hoy en día eso se sigue ejecutando. Quiero explicarte algo, querido Gedeón, querida hermana, querido hermano. Escúchame con atención. Hay dos grupos de personas en esta tierra, refiriéndonos a este tema. Hay dos grupos de personas. Un grupo de esas personas son los satanistas, y otro grupo de esas personas son las pandillas. Las pandillas están en todo rincón de la tierra. Donde tú vayas, donde Dios te permita ir, tú vas a encontrar pandillas. Porque si tú lees Marcos 16, 17, la Biblia dice: vayan por todo el mundo y echen fuera a los demonios. ¿Dónde están los demonios? En todo el mundo. Satanás tiene una sola cosa en mente, un solo propósito, según la Biblia. Juan 10, 10. Vino para robar, para destruir y para matar. ¿De qué se aprovecha el diablo? El diablo se aprovecha de la ignorancia, del desconocimiento. Te repito, muchos creyentes piensan que ser cristiano es aplaudir, gritar, llorar, ¿sí? Darse bibliazos, poner el Salmo 91 como amuleto, ir de vez en cuando a la iglesia y llegar tarde, diezmar o ofrender, o en otros casos más allá dar limosnas, porque tú sabes que en medio de la iglesia está el espíritu de Caín, da lo peor a Dios. Gracias a Dios tú no eres así, alabado sea Jesucristo, pero eso existe en la iglesia del Señor. Entonces mira, la ignorancia, Satanás se aprovecha de eso. El diablo es sutil. Acuérdate, Juan 8:44, el padre de la mentira. Juan 8:44, el padre de la mentira. Ya continuamos con el video.